Está. Ahí ya comenzó a grabar. Exacto, ya estamos en línea. ¿Qué? Estamos en- Hermano, aquí estamos. ¿Y cuál vamos a ver? ¿Esta cámara mía o vamos a ver la cámara tuya? ¿O se ven las dos? Bueno, yo creo que se ven las dos. Bien, bien, bueno, estamos aquí. Mira, hermano, y fui al parque a correr, estoy todo sudado, me llegué y me senté y nada, me puse aquí las pilas y muchas cosas que quiero contarte de lo que estoy enterando ahorita, los podcasts que estoy escuchando, bueno, un poco de los libros que he estado hojeando porque no he estado leyendo mucho. Y venía pensando en eso, ¿no? Principalmente el tema de la lucha que hay en Canadá con un profesor que se llama Jordan Peterson. No sé si te enteraste, está trending en Twitter. El tipo, si te habías enterado, que ahora quieren legalizar que tú llames a las personas en vez de él o ella, sino Sir o Ser. O sea, porque hay personas que no se quieren, no quieren formar parte de lo que nosotros conocemos como género. Entonces, el género de ellos depende de cómo ellos se expresan y ellos pueden cambiar de género, inclusive diariamente. Y hay una lucha en internet, hermano, son un montón de gente y entonces todos lo están tildando, obviamente, de izquierda, de derecha. Entonces, esta gente se dice que son de ultraizquierda, ellos dicen que son marxistas, que todo está en contra de la lucha del mansplaining, o sea, que el hombre, y sobre todo el hombre blanco, y todo esto es como un tipo de patriarcado que se busca, ¿cómo se dice?, perpetuar, y a partir del patriarcado, o eso, porque todo estos debates pasan todo, obviamente, en países desarrollados en donde la libertad de expresión es un tema, ¿no? O sea, Sí, hay mucho bueno, para cortar. sí, bueno, aunque, o sea, todos esos temas de fondo, también, o sea, aquí en Brasil, o sea, se discute toda esa cuestión de género, de patriarcado, matriarcado, eh, eh, esta cuestión racial en Brasil, o sea, la discusión es bastante marcada, pues, o inclusive, bueno, para quien quiere discutirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, en diferentes universos, por decirlo así, o en diferentes esferas, la discusión sí está realmente planteada y bien fuerte y argumentada. Pues. Por ejemplo, una de las cosas que comenzó a hacer la Universidad Federal de Bahía es darle, o sea, darle inclusión, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, no sé si sería la expresión correcta, a maestros de la capoeira para que den clases dentro de la universidad. Entonces, o sea, que son personas que son analfabetas, nunca estudiaron, no tienen ningún vínculo, o sea, no tienen ninguna formación académica y están dándole cabida dentro de la universidad. Claro, Bahía es 80%, el 80% de la población es negra. Entonces, esa discusión racial dentro de los espacios académicos está súper bien marcada, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo es que la universidad le abre espacios a una persona que es analfabeta Claro. para que dé clases en la universidad, ¿no? Entonces, en principio, bueno, para mantener la memoria ancestral, la identidad cultural y todo lo demás. Entonces, bueno, para seguir un poquito con el tema, surgió también desde inicios de año, creo que o a finales del año pasado hasta ahorita, un movimiento en pro de tener más practicantes negros dentro de la capoeira, ¿no? Porque de alguna manera se ha emblanquecido. Entonces, sí, no, o sea, digo, o sea, racialmente, inclusive, hay cosas que han surgido últimamente que las prácticas se han desvirtuado o sea, existe todo un discurso, incluso yo diría hasta demostrado en la práctica que la capoeira se ha embranquecido, ¿no? O sea, por decirlo, por llevarlo al ámbito
cultural, ¿no? Esto racial a lo cultural. Yo en estos días he estado viendo un video que a mí me pareció de lo más terrible, de un evento de capoeira en Francia con niños. Entonces hicieron como una dramatización de un tipo, bueno, era un tipo negro, ¿no? Haciendo de el malandro, de villano. Entonces, pero entonces viene a rescatar al niñito Spider-Man. ¿Pero qué? ¿Cuál era la historia? ¿Cuál era? No, o sea, entiendo que era un evento para niños, con niños. Entonces, pero, o sea, la narrativa era, o sea, lo que está de fondo ahí, ¿no? O sea, como la cuestión como, no sé si decirlo como arquetipal, ¿no? No sé, de el negro representando el mal y sale Spider-Man, que es un ícono, ¿no? Si sabemos, ¿no? Peter Parker es blanco, ¿no? Entonces, aparte de que representa el bien. Entonces, aparte de que viene de una cultura ajena al mundo de la capoeira, Spider-Man. ¿Qué tiene que ver Spider-Man con la capoeira? Entonces, y Spider-Man, bueno, logra, o sea, termina venciendo a el negro que representa el malandro, el villano. En la roda, lo vencí en la roda. No sé, claro, el Spider-Man juega capoeira. es un teatro, ¿no? Qué bueno. Pero, o sea, ¿hasta qué punto, o sea, se permite que, o sea, la flexibilidad en las manifestaciones culturales, hasta qué punto uno permite que cosas extrañas la invadan, desvirtúen el discurso y peor aún, que reafirme esta cuestión del conflicto racial, ¿no? O sea, de la discusión racial. O sea, esto como estos son como los extremistas, ¿no? Los que dicen así, o los conservadores. Y los liberales, no, dicen, bueno, ok, bueno, mira, aquí hacemos lo que la capoeira da para eso y para mucho más. Entonces, que la capoeira es libre, no tiene dueño y puede expresarse de cualquier manera. Pero eso que sucede dentro de ese ámbito cultural, también uno lo puede extrapolar a cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces todas estas cuestiones, o sea, ahorita no sé, el tipo no recuerdo el nombre, de la NFL que no hacía el saludo a la bandera. Que no se ponía de pie con el himno nacional. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Sí, sí, que no le hacía tributo a la bandera, entonces que es un chamo negro, ¿no? Según lo que entiendo, ¿no? Entonces, en pro de los negros que mataron y tal. Entonces, pero que lo terminaron sacando de la NFL porque no cumple con los estándares, porque no es apto y tal, pero en el fondo es porque tiene un pensamiento político diferente, ¿no? Que lo que está de fondo también es el tema racial, ¿no? Que a pesar de todo lo que ha pasado, todos los años que han pasado, seguimos en la misma. Sabes que hoy salgo de la casa y me consigo una vecina y yo le digo, hola, ¿qué tal? Me dice, bueno, nada, metí el carro aquí, lo estacionamos al frente de esta casa, de tu casa y tal, porque no tengo espacio ahí, tengo unos vecinos aquí. Y yo, no hay problema. Me dice, pero viste lo que pasó allá afuera, ¿no? Y yo le digo, no, sí, escuché que la policía estaba como que hablando con unos muchachos. Entonces, porque ya me había dicho Rona, mi novia, que había, que los policías estaban como que regañando a unos muchachos en la calle. Y la señora, lo primero que me dice, sí, la policía estaba con un problema con unos muchachos negros. O sea, la primera descripción de los tipos es que son negros. Entonces, a mí me da mucha risa, porque yo siempre digo que a mí me encanta el racismo porque es súper ignorante y siempre es gracioso, o sea,
Me parece que siempre es gracioso. Cada vez que lo uso o sea, no hay nada, yo le digo a ella, le digo, no hay nada que me guste más que salir de la casa y lo primero que escucho es algo racista. Y me dice, no, pero ¿cómo que es racista? Lo primero que tú usas para describir a alguien es la raza. Y yo le digo, o sea, que si a mí me preguntan cómo eres tú, me preguntan, mire, ¿cómo es tu novia? Yo diría, bueno, ella es blanca, ¿eso te parece que está bien? ¿Entiendes? Le digo, hay tantas cosas que yo puedo decir de ti y lo primero que me sale es que eres blanca. Yo no puedo decir que eres alta, que eres baja, que te vistes así, que te vistes asado, que trabajas aquí, tu pelo. Pero no, lo primero que yo tengo que decir es la etnia a la que perteneces o a la que más parece, Sí. porque hay veces que hay gente que tú no sabes si son musulmanes y son musulmanes o son asiáticos y tú crees que son chinos o parecen chinos y no son asiáticos o parecen asiáticos y no son asiáticos. Eh, tantas cosas, pero yo digo, como pareciera que, y como es aceptado, entonces nada, todo el mundo se lo queda. Y ayer estaba viendo un video de Morgan Freeman que le dice, ¿y qué te parece? ¿Sabes que en Estados Unidos ahorita tienen el Black History Month, el mes de la historia negra? Y Morgan Freeman dice, yo no quiero un mes de la historia negra. Le dice al tipo, ¿tú quieres un mes de la historia blanca? Y el tipo le dice, no, yo estoy bien, yo soy judío. Y dice, bueno, ¿y tú quieres un mes de la historia judía? Y dice, no, yo no quiero. Dice, yo no quiero un mes de la historia negra tampoco. ¿Entiendes? Claro. Y también en otra entrevista dice, no, que los African American. Y dice, yo no soy africano. Ajá. ¿Sabes? O sea, porque al final, el otro día también estaba escuchando un presentador, un podcast de Joe Rogan y el tipo empieza a decir, ¿sabes? Cuando empiezas a abrir, ok, si tú eres blanco, eso quiere decir que eres blanco ¿de dónde? ¿Es del norte de Europa o del sur de Europa? Y algunas veces, si eres blanco del norte de Europa, quiere decir que fuiste de los blancos del norte de Europa, hijos de los romanos que llegaron al norte de Europa o hijos de los nórdicos de Europa que se quedaron. Y si eres del sur de Europa, eres hijo de los del sur de Europa que estaban ahí desde que empezó la migración musulmana del norte de África o de los blancos que llegaron del norte de Europa o que estuvieron ahí, que se quedaron. O sea, es todo complicado y al final algunas veces no sabes de dónde eres y mucha gente no sabe. Después de la cuarta generación no sabe de dónde eres. Hay una prueba de ADN que hay ahora, que cuesta 78 libras, que te dice, eres 80% africano, 70% colombiano. Y ya, primero, hace 200 años, cuando yo tenía tatarabuelo, no existía Colombia, ni Venezuela, ni existía España, como la conocemos hoy, ni existía Estados Unidos, hace 300 años no existía, entonces, ni existía Jamaica, entonces, y algunas veces, no sé si son precisos, y si tú vas a bisabuelos, abuelos tienes 4, bisabuelos tienes 8, tatarabuelos tienes 16, tatarabuelos tienes 32, tatarabuelos tienes 64. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que mis tatarabuelos, cómo tú llegas a esa cifra? 64 tatarabuelos, y estamos hablando, podríamos sacar la cuenta en años, de 200 o 300 años, ¿cómo tú sacas la cuenta de esos 64 para hacer un 100% de mis genes, de dónde soy realmente? Entonces, ¿qué tanta importancia tiene eso a la hora no, si tú eres así, porque eres así, tú tienes estos rasgos de personalidad y tal, y al final no se queda mucho, pero volviendo al tema de los géneros, no sé si te enteraste que ahora es legal en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, que tienes que llamar a las personas por género, si no, estás cometiendo un crimen y puedes pagar una En fianza. serio. No existe solamente él y ella. Ahorita hay como 30 o 40 géneros. No sé cómo buscar. Me gustaría tener la oportunidad de buscarlo en la computadora mientras tengo la conversación contigo. Hay un montón de páginas web y un montón de simbología que se están usando ahorita. En el podcast de Joe Rogan, Jordan Peterson mostró creo que fue un unicornio, y entonces te dicen qué género naciste, tu identificación sexual y tu atracción, y todo esto se lo ponen a los niños, ¿no? Entonces el tipo se preocupa porque, bueno, cuando tienes 8 años tienes que estar ya preocupándote si realmente eres varón o hembra, o si tu atracción es hacia el género femenino o masculino, y el tipo dice que es un tema porque puedes estar adoctrinando, y bueno, yo todavía no tengo opinión porque no he
La verdad es que no tengo idea, pero me gustaría que le echaran un vistazo porque es súper, súper profundo el tema y ahora en las universidades, en esta Universidad de Canadá, donde da clase de profesor lo querían estar obligando y él dijo, y querían hacerlo, es una propuesta que se llama C16, quieren hacerlo legal, de manera que tú tienes que llamar a una persona por el pronombre que ellos quieren que lo llames, y si no, estás cometiendo un crimen. O sea, un crimen que primero vas a pagarlo con una fianza y después vas a pagarlo con cárcel. Y la única manera de obligarte a ti a que pagues una fianza o que vayas a la cárcel es con fuerza. Entonces, al final, este crimen, o sea, esta obligación que tú tienes de llamar a la persona por el nombre que ellos quieren que tú llamen, termina siendo, ¿cómo se dice? Forzado. ¿Ah? Coercitiva. Sí, pero la policía usaría fuerza para que tú... entonces, el tipo dice, este sería un precedente nunca antes visto. ¿Entiendes? Porque yo llamo a una persona como hombre o mujer, dependiendo de la manera que se visten o la manera que ellos se quieren presentar a la sociedad y a partir de eso es que yo decido cómo llamarlo. Y entonces hay unos muchachos en las conversaciones, porque puedes ver todas las conversaciones que tienen, hay varios muchachos que dicen, no, pero si yo quiero que me llames mujer u hombre, o si quiero que me digas ella, o Ciro, o Saro, Cero, el montón de pronombres que ellos tienen, usted lo haría como respeto. Y él dice, pero es que yo no entiendo esas palabras. Y si tú me dices, ok, pero si mañana cambias de opinión, porque estos muchachos dicen que la opinión de ellos podría cambiar diariamente. Y entonces el profesor dice, entonces yo voy a tener que llegar a clase y preguntarle a todo el mundo cómo ustedes quieren ser llamados este día. ¿Entiendes? Y entonces se pone más complicado porque otro profesor, que creo que es de economía, que se llama Gatsat, yo lo sigo en Facebook, dice, bueno, entonces, ¿y ustedes quieren cambiarse cada 10 minutos? Porque si tú ya de hacer algo tan simple como teníamos hasta hace poco, tú eres hombre, tú eres mujer, a decir, no, ahora diariamente o mensualmente voy a cambiar, bueno, ¿qué hace eso? ¿Qué diferencia hay entre eso y cambiarlo cada hora, o cada minuto, o cada 2 minutos? Y de hecho hay un podcast de estos dos, del profesor Gatsar y del profesor Jordan Peterson, y le dan palo, y me gustaría que escuches el de Jordan Peterson, el último, que el mismo Joe Rogan dice que es su podcast preferido, y el tipo te cita a Nietzsche, a Hobbes, a Jung, o sea, el tipo va, como dicen, bajo the rabbit hole, va, profundiza y argumenta. De repente, o sea, obviamente para un tipo tan ignorante como yo, el tipo es un erudito, pero es interesante que veas el podcast, muy, muy interesante y mucha tela que corta. Y es una conversación que, mira, para mí siempre la prioridad es libertad de expresión. Y si esta gente está tentando contra la libertad de expresión, es complicado. Es complicado porque, ¿sabes? Es lo primero que pierde. La única manera que tú tienes para cambiar el mundo es diciendo lo que piensas. Si ya eso está bloqueado, cero conmigo. Y es la lucha que tiene esta gente en España. Los amigos que yo tengo españoles están siempre luchando contra las corridas de toros, que están luchando por los derechos de Venezuela, el comunismo aquí, el comunismo allá, y ellos dicen que Cuba está muy bien, que Venezuela, que esto y que lo otro. Y yo le digo, a ustedes le metieron la ley Mordaza hace 2 años y nadie se queja. Pero sí hacen marchas en contra de las corridas de toros. Pero no se quejan por la ley Mordaza. Entonces, bueno, es un tema que para mí se reduce principalmente a eso, pues independientemente de respetar la expresión la expresión, de manera que cada quien exprese su género o su sexualidad, ya cuando te limitan la libertad de expresión, ya yo creo que para mí ya ese es ese es el límite mío, pues ya no. Ajá, pero todo este rollo con lo de los géneros, o sea, lo que pasa es que no sé si me perdí. ¿Cómo lo estás enlazando con la libertad de expresión? O sea, de que ellos puedan expresarse o identificarse con 38 tipos de género, no sé cuántos haya. No, hay entre 50 y 70 tipos de género, pero el problema es que la propuesta la propuesta de estos grupos, pues, de personas que están queriendo defender, entre comillas, los derechos de personas que tienen, va más allá de los géneros que nosotros conocemos hoy en día,
la propuesta de ellos es que legalmente seas obligado a llamarlos con este tipo de palabras, porque ellos además inventaron estas palabras. ¿Entiendes? Entonces, en vez de llamarle, yo tengo una conversación contigo y una de estas personas está al lado mío y yo te digo, bueno, porque él, pero resulta que él no se considera ni él ni ella, sino Ciro, ser, o zar, o churo, char, o no sé cuál es palabra. Si yo no lo llamo así, entonces yo estaría cometiendo un delito y ellos pueden iniciar un proceso legal. ¿Entiendes? Sí, Y ahí está, la libertad de expresión está en juego. ¿Entiendes? claro, no, pero bueno, o sea, todo, o sea, que pareciera, bueno, o por lo menos si lo estoy interpretando ahorita, pues que se reduce a un tema lingüístico identitario, pues. Entonces, o sea, de cómo uno, de cómo uno o sea, uno no crea su identidad, pues, a partir de lo que una palabra u otra te diga o te traiga, pues. O sea, porque ya no les hace más sentido los géneros clásicos, ¿no? O sea, hombre-mujer, ¿no? Y ahora, bueno, transgénero, entonces que es hombre, pero ahora es mujer, pero le siguen gustando las mujeres, entonces, o sea, que yo conozco un caso así, pues, entonces, de un chamo que se transformó en mujer, pero continúa gustándole las mujeres. Entonces, y se identifica como lésbica, ¿no? O no sé, pero no sé cómo decirlo. Entonces, que yo lo veo súper interesante, ¿no? O Sí, sí. sea, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, pero, o sea, con esta cuestión de ponerle, de encontrar otras palabras, es porque ya las anteriores no te hacían sentido. Y por ahí, bueno, crear o sea, se creó un mundo nuevo. Sí. La cuestión es cuando obligas, o sea, se tiene que usar la fuerza para poder, o sea, para que el otro te reconozca como lo que tú te defines, ¿no? Ahí es donde yo veo el peligro, que creo que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, Lo que dice este profesor es, mira, el lenguaje es una herramienta y las herramientas, mientras mejores son, más poderosas, pues más las usamos. Las palabras que son muy buenas, como Twitter o Google, mira, googlea eso, se quedan en el lenguaje. No hay manera que tú digas de ahora en adelante te voy a meter preso o no te voy a permitir que digas esta palabra o la otra. Cuando una palabra es muy buena, la gente la usa. Pero estas palabras pareciera que no fueran eficientes, dice el profesor. Y en el caso de que fueran ah, eficientes, sí, o sea, bueno, o sea, mi interpretación, o sea, con lo de eficiente, o sea, una primera interpretación así, es que no es eficiente en el sentido de que no hay un espacio interpretativo común. eh, exacto. Déjame ver si te lo traduzco. Si yo veo una manzana, yo veo una manzana y te digo, pásame esa manzana. Pero si yo veo una persona, yo te digo, pásame esa persona. O de repente ves un hombre o una mujer y dice, pásame comunícale a a este señor o a esta señora. Y resulta que este señor no quiere que sea este señor, sino es un sir o un zar o un gir o un her. O tienen 70 géneros. Pronombre. Eso quiere decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos es yo, tú, él, ella, her, Jorge. Entonces, cambia mucho, no es solo una palabra, un adjetivo, sino es un pronombre. Claro, no, claro, ajá, entonces, ajá, esos los que, o sea, los pronombres personales que ya conocemos en un espacio interpretativo común. Ajá. Es decir, que todo el universo ya lo conoce, o sea, todo el mundo, independientemente de el idioma que se hable, Sí, ¿no? dice el profesor que es una cuestión de moda, de fashion. Si tú te vistes como una mujer, yo te digo mujer, ella, y si te vistes como un hombre, te digo hombre. Claro está, que después está, ¿sabes? Michael Jackson, que tendría cosas que tú dirías, o tantas personas, tantos artistas que de pronto tienen cosas, o bueno, como pasaba antes, que si tú tenías el pelo largo, tú eres gay, o esto, lo otro, ¿sabes? Hay tantas maneras, ¿no? Pero
es complicado meter un montón de... Y para mí, independientemente, si ellos quieren que llamarse así o asado, está bien, pero el hecho de que quieran hacer eso, una cuestión legal y que tengas que pagar una fianza de $2,000 o de X cantidad de dinero, porque a una persona, porque a él no le llamaste él o porque a ella no le llamaste ella, sino de otra manera, es complicado. Entonces, una de las maneras, de los trucos mnemotécnicos que propone en una conversación que tuvieron, creo que en televisión canadiense, una defensora de estos derechos de expresión de género y tal, es que tú en el teléfono tuyo, al lado del nombre de la persona, pongas el pronombre con el que ellos quieren que los llamen. Esa es la solución que tiene. A mí me pareció absurdo. ¿Sabes? Maxi, él. Iván, él. Mariana, ella es her. Pedro, Jor, ¿sabes? Al lado. Y de esa manera es mucho más fácil para ti contactar con el género de la... Y además que lo que dice este profesor es que estamos hablando de quizá menos del 10 o del 1% de la población. Y si el menos del 1% de la población quiere cambiar el lenguaje, es que el problema es que el lenguaje al final no lo escoge el 1% de la población. Es una gran mayoría de la población que termina cambiando el lenguaje. Pero querer cambiar el lenguaje con leyes es el problema. Querer, Claro. para mí es el problema. Y es un tema que, mira, he estado los últimos 2, 3 días, claro, yo siempre escucho, pero los últimos 2, 3 días he estado y es un tema, el tipo se para en la calle, el otro que va a dar una charla, ¿sabes? Se reúne en un auditorio en la universidad y él va a hablar y llegan todas estas personas que están a favor de cambiar el lenguaje y de esta propuesta se dice y le están tocando, están haciendo ruido al lado de él, tienen las bubucelas y tal, y no lo dejan hablar, no lo dejan hablar. Entonces le dicen que no hay libertad de expresión para el opresor. Y cuando él trata de hablar, varios de los argumentos de ellos en contra de la libertad de expresión, o sea, de dejarlo a él expresarse, es que él estaría haciendo mansplaining. O sea, como tú eres hombre, ya estás explicando desde un hombre, entonces tu respuesta ya no es válida. Tu explicación no es válida porque tú eres hombre. Entonces tu explicación no es válida. Sí, no. Ad hominem, de comienzo. Pero la Sí, lógica no es válida tampoco, porque la lógica la inventaron los hombres. ¿Qué te parece eso? La lógica no es válida. no, sí. A mí me pasó algo parecido en el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Con la capoeira, ¿no? Otra vez volviendo al tema de la capoeira. Entonces, bueno, como el grupo de capoeira en que estoy yo aquí, bueno, no, así, en el grupo hay prácticamente activa, hay una sola mujer que es Marta, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo de capoeira? No, no, de mi mismo grupo, pues, Fundación Internacional de Capoeira Angola, FICA. Entonces, así, de mi núcleo. Hay otro núcleo que hay otra muchacha que es la líder, pero en ese momento, para el Día Internacional de la Mujer, estaba de viaje. Entonces, hay otro personaje de otro grupo, o sea, de otro nombre, de otra asociación, que es hombre el que lidera, ¿no? Entonces, bueno, y la verdad, como, o sea, yo creo, no sé, en ese momento lo asumí así, que habían pocas mujeres para convocar a una actividad en pro del Día Internacional de la Mujer. O sea, a mí se me ocurrió la brillante idea de hacer la convocatoria. Eh, entonces, y fue, o sea, una discusión dura, pues, porque, eh, porque yo les estaba quitando poder. O sea, porque si es un día en que las mujeres deben expresarse, que es un día que es para ellas, ¿cómo es que un hombre va a venir a crear el espacio para ellas? Entonces, aparte de quitarles poder, le estaba quitando la narrativa, es decir, la palabra. Entonces, y bueno, o sea, las más extremas dijeron, o sea, decían que, eh, pero, así pues, o sea, era algo inconcebible, pues, de que un hombre hiciera esto, pues, o sea, ay, ahorita no recuerdo exactamente las palabras que usaron, pues,
O sea, aún teniendo la mejor intención, o sea, me fui con las tablas en la cabeza por querer entrar en un espacio que, que probablemente no es mío, ¿no? Que no es mío porque no participo de ese universo, ¿no? Mujer, ¿no? Entonces, pero ahora yo me pregunto si un día, o sea, con este tema que me estás diciendo, yo me declaro mujer, entonces Y te viste como te viste y te dejas tu barba y todo y aparece y dice yo soy una mujer. yo soy mujer, entonces eso me permitiría, o sea, me daría el poder suficiente para, no sé, hacer una convocatoria o otra convocatoria para el Día Internacional de la Mujer. Ya va, espérate un momento, porque te voy a echar un cuento y después quiero que me digas exactamente cómo fue, quiero que me des detalles de la conversación, pero escucha esto. Ahora pasó en Estados Unidos una muchacha que estudia en una universidad de solo mujeres, creo, pero es transexual, se transformó en hombre. Es un hombre transexual. O sea, nació mujer. Y ella quería ser la presidenta de un grupo, no me acuerdo exactamente, pero si consigo el link, voy a tratar de acordarme de todo lo que te estoy diciendo ahora, voy a echar un vistazo luego al podcast y voy a poner los links de las noticias. Y la muchacha se transformó en hombre y se viste como un hombre y quería ser presidenta y el resto de las muchachas le dijeron no puedes ser presidente de nuestro grupo porque ahora eres un hombre blanco, ¿entiendes? Entonces no, estarías perpetuando el patriarcado o no sé qué. O sea, es complicado porque, eh, eh, como dice Jordan Peterson, para estar oprimido está cualquiera. Hay muchas razones por las que estamos oprimidos, por raza, por el lugar donde vives, o el acento que tienes. Pues hay miles de razones por las que puedes decir que está oprimido, pero separarte en grupos de oprimidos y o sea, hacerte víctima y a partir de eso, ¿sabes? Apuntar a los otros que te están haciendo víctima y a partir de eso querer ser héroe es complicado. Y después está este grupo de hombres que se declaran como feministas, no sé si lo has visto, y muchas telas para cortar también. Que No, 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 sí, hablando de eso de hombres feministas, ¿no? Días previos al Día Internacional de la Mujer, ya yo habiendo hecho la convocatoria, entonces, bueno, después nos reunimos después de una roda, ¿no? Entonces, en la conversación, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que un hombre y tal haya hecho la convocatoria? Entonces, yo hablando con todas las mujeres. Entonces, bueno, yo les contaba que, bueno, que yo paso todo el día con las niñas, que yo las cuido, que yo las baño, yo les hago todo, ¿no? Entonces, bueno, que de alguna manera yo he asumido el papel que antiguamente había asumido la mujer. Entonces yo dije que yo soy que yo soy un padre maternal. Entonces, más vale que no, me cayeron a palo. ¿por qué? Porque entonces yo me estaba atribuyendo funciones eh, así que como que no son mías por mi biología. Y aparte estaba diciendo que esas labores son únicas y exclusivamente de las mujeres. O sea, cuidar a los muchachos, cuidar la casa. Entonces, o sea, esto es un tema, ¿no? Entonces, al final tuve que decirle para mantener la paz, bueno, ok, está bien, yo estoy asumiendo mi responsabilidad como padre. Entonces, sí, sí. Entonces, Es complicado porque el mundo cambió, ¿no? O sea, yo creo que la generación que, la anterior la nuestra, yo creo, los millennials, creo que somos la primera o la segunda, yo creo que la primera generación en la que la mujer trabaja y el hombre puede estar en casa. Yo creo que mi papá no hubiera estado en la casa cuidando a los niños mientras mi mamá trabajaba, ¿sabes? sí.
Yo no sé si tu papá, yo no sé el papá de quién, de nuestros amigos de esta generación, pues. Lo que pasa es que, claro, nosotros somos millennials de los viejos, nosotros somos de o sea, de la primera oleada de millennials, ¿no? Después están los millennials que nacieron a finales de los 90 que ya, no sé, yo creo que todo este cambio viene ahora con... No estoy en contra del cambio, pero me parece que a eso nos referimos cuando tú dices maternal y paternal. Yo creo que todavía queda mucho de esa definición. Y estamos viendo cómo esa definición cambia al frente de al frente de, de nuestros ojos, porque si tú hubieras dicho maternal o paternal, cuando mi abuela y mi abuelo estaban criando a mi mamá, todo el mundo tenía muy claro lo que era la madre y el padre. Y ahora es una pelea. Y si tú te atreves a decir eso, bueno, imagínate. O sea, no solo que estás equivocado, sino que además estás faltando el respeto. Primero, porque tú biológicamente nunca serás tan bueno como una mujer. Y segundo, porque ¿cómo se te ocurre pensar que una mujer tiene que hacer una cosa u otra? O sea, para mí como que en un lado están diciendo una cosa y en otro lado están diciendo otra y puede ser que se contradigan. Eso no quiere decir que yo no me contradigo, pero Sí, quiere decir que, bueno, entonces todavía estos conceptos que estaban muy claros hace 60 años, 50 años, 40 años quizá, 30 años quizá, 20 años, estos conceptos hace 20 años, en el año 97, no, en el 87, hace 30 años este concepto estaba muy claro, me parece a mí. sí, sí. Hoy en día no está tan claro. Pero el hecho el hecho de que ellos tengan una idea y crean que, o estas personas, que sea ellos o ella, y crean que la mujer no tiene que hacer esto, o el hombre, o sea, que la mujer y el hombre tienen iguales roles en la sociedad, eso no quiere decir que está claro realmente cuál es el rol de la mujer o el hombre, porque eh, no, a mí no me parece que el hombre y la mujer somos iguales, no me parece, porque es lo que dicen, ¿sabes? La mujer es la única que tiene el privilegio hoy en día la dificultad de salir embarazada, ¿sabes? Y Sí, también sí. después el deber de amamantar a los niños, y eso solamente es la mujer que tiene cromosomas XX, ¿no? Y el hombre hoy en día no puede hacer eso. Y es posible que en un futuro el hombre pueda salir embarazado. Y sé de casos en los que hombres amamantaron a niños. Hay un libro de Alexander Humboldt que dice que había una tribu, unos hombres, creo que una tribu rusa y también una tribu en el oriente de Venezuela también que habían hombres que amamantaban. De hecho, hay hombres que pueden lactar, pero salir embarazado es complicado. Entonces, So, como es otras cosas, pues, o sea, cuando hay... Dime. sí, no, déjame que te interrumpe, haga un paréntesis. Lo que pasa es que hoy en día, en temas sociológicos y todo lo demás, usar la palabra tribu te van a crucificar. ¿Cómo dice en vez de tribu? Etnia o como lo dicen en Venezuela, ¿no? Que Chávez lo cambió, ¿no? De los pueblos originarios, ¿no? O una cosa así, pues, pero hablar de tribu hoy en día, o sea, te van a crucificar. Sí, 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 sí. Bueno, no sabía, pero es que todo esto bueno, disculpa el que se siente ofendido, ¿no? La verdad es que no tenía idea. Y también pasa que eh, hoy en día estaba viendo un estudio de esto del lenguaje y anteriormente era una ofensa, una cosa, y esas palabras dejaron de ser ofensas y hoy en día hay otras palabras que son ofensas, términos médicos que son ofensivos, ¿sabes? Hoy en día, ya te digo, o sea, llamar a una mujer hombre o un hombre mujer cuando este individuo no se, cuando este individuo no se reconoce o no quiere ser llamado así, es una ofensa. Entonces, ¿sabes? Todo esto de la lengua, del lenguaje está evolucionando y bueno, mira, qué vergüenza, pues que dije tribu. No sé cómo decirlo, porque ¿cómo tú te refieres a un grupo de personas que viven todos juntos? Y yo creo que ellos mismos se llamaban tribu, porque no sé ni siquiera, yo creo que están hablando del principio del siglo XIX, 1800 y algo.
Claro, no, que para ese momento la palabra era aceptada, pero hoy en día no, pues, porque de alguna manera es discriminatoria, peyorativa y por ahí, pues. Bueno, Porque, porque a qué es lo que te refiere, no digo a ti, o sea, a qué refiere uno, qué le trae a uno esa palabra tribu, o sea, gente invisibilizada, perdida en el medio del monte, que no tiene, qué sé yo, un poco de características que son negativos. de Sí. alguna manera acaba siendo, termina siendo algo negativo. O sea, porque ha sido la connotación que siempre se le ha dado, ¿no? Entonces, eh, pero hoy en día se trata o sea, o se eliminó esa palabra precisamente por lo peyorativo que ha sido, o sea, había tomado. Pues, igual que ya no esclavo, sino esclavizado. No te Eh, creo. sí, o sea, ya Español también. hablar de esclavos, o sea, no, pues, hay que En decir español. esclavizado. O sea, no trajeron esclavos a América, trajeron esclavizados. Porque ellos no se declararon como esclavos, ellos fueron forzados, fueron esclavizados. Entonces, o sea, es como una cuestión declarar, de identificarse, ¿no? Volvemos otra vez al mismo tema de la identidad, ¿no? Entonces, Increíble. eso por ahí. Entonces, ¿cómo decirlo? Etnia, pueblos originarios, como Chávez lo decía, que muy poca gente creo que lo usa, pero el término cabe, pues, en donde lo usen, no creo que te vayan a decir algún pero, ¿no? Decir pueblos originarios, porque reivindica la condición de que siempre habían estado en ese lugar sin influencia del mundo civilizado, ¿no? ¿No? Del mundo occidental, por decirlo de otra manera, ¿no? Increíble. Pero esto es, me, me hace recordar a, ¿sabes? Cuando hablábamos en la clase de praxis como tormento y pasión significaban lo mismo hace 200 o 300 años y como la Ajá. lengua, hay palabras que significan una cosa y palabras que significan otra. Entonces imagínate cómo vamos a estar cambiando la historia. O sea, cómo tú le haces explicar cómo tú le explicas a alguien dentro de 20 años, cómo le vas a explicar a alguien que todos los libros que leíste que decían esclavos, eh, eso se refieren a esclavizados. No, bueno, de alguna manera como concientización, pues, y eh, o sea, o sea, con los libros actuales, ya nombrar esa palabra, pues entonces ya cuando te remites a libros antiguos, tener esa distinción, pues, por ejemplo, bueno, nosotros que estudiamos filosofía, sabemos que eso de tormento y pasión en aquella época se refería a una cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos la distinción de que el significado anteriormente era una cosa y hoy es otra. O sea, porque podemos hacer un recorrido histórico, ¿no? De la palabra o que sea, o, no sé. Es complicado, porque imagínate tú eh, si es que esto cambias totalmente. Imagínate, si una mujer es víctima de una violación, fue violada, entonces, pero ella no es víctima, es victimizada, si ella lo acepta, si ella quiere llamarse victimizada. O sea, cómo tú cambias, o sea, yo no estoy diciendo que hay que llamarla de esa manera, pero cómo tú te explicas en el momento que tengas que hacer una declaración, ¿sabes? No, o sea, Complicado. no, o sea, con ese tema no sé, pues, pero con lo de esclavo, esclavizado, eso sí te puedo dar seguridad de que es así, pues, porque se habla de una condición. Pero esclavo no quiere decir estás esclavizado, porque si esclavo, pero escúchame, es que esto es ilógico. Si esclavizado,
es lo que, si los esclavos no se quisieron llamar esclavos, porque ellos sí que, o sea, ¿cuál fue la razón por la que me dijiste tú que ellos se quieren llamar esclavos ahora, esclavizados? O bueno, no ellos, porque no existen, no, es que no entiendo, no, es que, ¿cómo? A ver, ¿cómo lo es? Las personas que hablan de esclavizados ahora, quieren dejar de llamarlos esclavos, quieren llamarlos esclavizados. Claro, Los esclavos, sí, porque no era su condición original. por supuesto, por eso es que son esclavos. Están esclavos, la definición de esclavo es cautivo en contra de su voluntad, ¿no? Exactamente. Entonces, para reivindicar su condición originaria, Pero es que es obvio, obvio. Pero entonces, ¿me entiendes el punto mío, no? Obviamente, no, yo te, o sea, porque en este, o sea, puedo decirlo así, no, para ejemplificar, que en este momento está siendo esclavo. Sí. Es lo que está haciendo. Pero o sea, no sé, pues habría que Es complicado. viajar en el tiempo para preguntarle a un esclavo, un esclavizado, cómo él se declara. Sí, como esclavo o como esclavizado. Entonces, Te diría la misma, porque estoy aquí en contra de mi voluntad. Y ser esclavo o esclavizado, ¿no? claro, Imagínate tú que a ti ahora llegan tres tipos a la casa, te agarran y te llevan y te hacen esclavo. ¿Tú que eres esclavo o esclavizado? yo me declaro esclavizado. Es Yo lo fui mismo. esclavizado. Es lo mismo. Pero ahora veo una cosa que yo no la sabía y la supe fue a través de la capoeira, ¿no? Por medio de uno de mis maestros que viajó a África 6 veces, ¿no? Para hacer unas investigaciones allá sobre los orígenes de la capoeira. Entonces fue a Namibia, Angola, Congo, o sea, toda esa región. Entonces, una de las cosas que él descubrió allá, que en aquella época, o no sé si aún se mantiene esa tradición, pues, que cuando tú le debías algo a una persona y no tenías cómo pagarlo algo así, tú te entregabas como esclavo, esclavizado durante un periodo de tiempo para pagar tu deuda o para pagar aquel acuerdo que habían llegado. Entonces, de lo que se dice es que los portugueses pactaron con los caciques, con los jefes, con los capitanes de los pueblos. Entonces, y ellos muchos se entregaron voluntariamente a cambio de los favores que habían recibido de los portugueses, es decir, de herramientas, comida, qué sé yo. Pues. Entonces, pero cuando se montaron en el barco, resulta que era otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, porque no sé si aún creo que no sé si se mantiene esa misma tradición. Y la otra cosa que él nos contaba es que hay un juego, ¿no? O una cosa así, bueno, juego en el sentido de la capoeira, ¿no? O sea, es una manifestación que es violenta, pues, que es con patadas y tal. Entonces, que cuando tú matas a alguien dentro del juego, o sea, no tienes por qué pagar ese muerto, ¿no? Que la forma de pagar los muertos es con vacas, con chivos, con mismo trabajo. Pues. Entonces, cuando tú matas a una persona o algo así, o sea, no lo pagas con carne, sino lo tienes que pagar con ganado. Es una cosa bien interesante. Entonces, todas esas cosas que, o sea, el mundo occidental de alguna manera no le ha dado el valor que tiene, sino que lo ha puesto como prácticas no civilizadas, ¿no? Pero yo le veo toda la coherencia, ¿no? Bueno, yo no diría darle el valor que tiene, yo diría que como que hay veces que
bueno, hay veces no, casi siempre la historia la escriben unos y hay muchas cosas que simplemente escogen no colocar porque no les conviene o porque les parece aburrido o porque no les parece importante. Y también he escuchado que, yo no había escuchado que muchas personas se esclavizaban para pagar deudas, pero se había escuchado que muchos esclavos o esclavizados se hicieron así porque sus etnias o tribus fueron, eran víctimas, habían perdido batallas. Entonces, si tú perdías una batalla, pasabas a ser esclavo, Claro. avisaba la etnia o tribu que había ganado esa batalla. O tú o varias personas, pues, de tu tribu. Entonces, de tu etnia. Entonces, eso también es algo que no suena bien porque todo el mundo cree, la historia que yo entendía, que siempre pensé que pasó, fue que este montón de gente, o el hombre blanco, llegó de Europa a África, agarraron un montón de gente que vivía en África y se los llevaron como peces, ¿sabes? Lo pescaron a todos y se los llevaron. Pero resulta que había negociación detrás de eso con tribus, y esto que tú me estás diciendo que no lo sabía, o sea, es mucho más complejo como todo, ¿no? Como toda la historia, como que es mucho más complejo de lo que parece. Eh, y volviendo bueno, no, volviendo al tema de la igualdad de género, que yo te decía que me parece que las mujeres y los hombres no somos iguales. Sí, es que primero que las mujeres pueden son las que traen la que llevan a los bebés y los dan a luz y los cargan, los nutren durante estos 9 meses, a todos nosotros. Segundo, hoy también otro podcast que yo sigo que se llama Jocko Willink, que es un antiguo Navy SEAL, una foca de la naval de Estados Unidos, y el tipo dice que las pruebas para ser Navy SEAL, que son eh, ah, el equipo de demolición subacuática, Underwater Demolition Team, de UDT, para hacerte UDT, tienes que hacer un montón de pruebas. Entonces, tienes que correr a una velocidad, tienes que hacer una cantidad de dominadas, cristos y paralelas y tal, tienes que correr un montón de kilómetros, tienes que cargar un bote y tal, y aguantar bajo el agua una cantidad de tiempo, y el hielo y tal, y el frío y no sé qué. Todo este montón de pruebas lo que hacen es subir los estándares de manera que solamente las personas que pasan esos estándares o están en esos estándares pueden formar parte de estos grupos de élite que se llaman operaciones especiales. Y él dice, hasta ahora, la única manera, según lo que él dice, es que se bajen un poco estos estándares para que mujeres puedan pasar. Él dice, pero si se bajan los estándares, se estarían bajando los estándares de todo y dejarían de ser especiales, dejarían de ser grupos especiales. Si hay una mujer que puede correr a esta velocidad y aguantar este montón de inclemencias y estar concentrada y pelear con estos hombres y disparar, sean bienvenidas. Pero él dice, el grupo sería una de cada 3.000. Cuando Oye, en hombres como que es uno de cada 100 que pasa, o 3 de cada 100, en mujeres sería quizá uno de cada 3.000. Porque acuérdate que por cada 20 o 30 mujeres por encima de 1,80 m, no, por cada mujer por encima de 1,80 m, que tiene una altura de más de 1,80 m, cada mujer hay 20 o 30 hombres. O sea, las mujeres son mucho más normales que los hombres. En los hombres, hombres quiero decir, en los individuos que tienen el cromosoma XY, ves más la muestra es más extraña, ves hombres mucho más altos y mucho más bajos. No somos tan uniformes, las mujeres tienden a ser más uniformes. Y de hecho, la mayoría de los locos, hay muchas más personas locos, hay muchas más personas con diferentes maneras de expresión. O sea, parece que la naturaleza juega más a los dados o experimenta más con el género XY que con el género XX. Eso claro, bueno, porque, no sé, a mí lo que se me ocurre en principio es que, o sea, si lo ves por la nomenclatura, pues XX, como que existe como un estándar, ¿no? Entonces, XY ya son dos caracteres diferentes.
Sí, Entonces, bueno, que también se dice que todo, o sea, todo embrión es XX hasta no sé qué etapa de la gestación. sí, sí, sí. Entonces, o sea, que de alguna manera, desde el principio, los que terminan, o sea, las que nacen mujeres, siempre se ha mantenido como con la misma carga, no sé cómo decirla, la misma carga cromosomática que, 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 que los hombres, ¿no? Que de alguna en algún momento hay un cambio ahí por alguna hormona, alguna enzima, qué sé yo, no sé qué pasará a ese nivel, o sea, no sé, pues. Habría que tener Es ahí. es lo primero que se me viene a la mente, pues, porque, no Hay que, tener- sé. hay que inventar a alguien que sepa de medicina. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Y qué opinas tú de cómo está? Cuéntame de la situación de Brasil. ¿Cuáles son las luchas ahora sociales? Porque vi que había como que había gente marchando por Lula. No, bueno, suena. Lo que pasa es que no puedo darte muchos datos porque la primera cosa es que yo no tengo televisión y tampoco me interesa tenerla. Y lo segundo es que tampoco, o sea, me entero de lo que me tengo que enterar o me entero de lo que quiero enterar. Entonces, bueno, y lo que pasa es que el tema político en Brasil me parece una novela, ¿no? ¿Por O qué? sea, así, o sea, Marimar, Cassandra, esa, o sea, toda esa novela clásica, Novelas clásicas de principios de los 90. exactamente, o sea, es una típica novela, porque, o sea, Lola, o sea, según que está demostrado que el tipo incurrió en actos de corrupción, ¿no? O sea, por la compañía esta Odebrecht. Entonces, entonces bueno, y parece, no sé, que se quiere candidatar ahora para el año que viene, sí, creo que es el De año que nuevo. viene. Sí, entonces bueno, como ya pasó un periodo sin él ser presidente, él puede volver. Entonces, entonces está el tipo este, el presidente de ahora, Temer, que el tipo, o sea, está, como lo digo yo, pues el tipo está vendiendo el país en nombre de la crisis. ¿Cómo es eso? Entonces, sí, bueno, el tipo abrió las concesiones para 4 aeropuertos, ¿no? Entonces, o sea, que ya los aeropuertos ya no lo van a manejar, o sea, de 4 aeropuertos nuevos que van a hacer. Entonces, que ya los aeropuertos ya no les, y el control ya no les pertenece al Estado, sino a empresas. Una cosa que llaman aquí el presal, ¿no? Que son yacimientos de petróleo que están, que creo que mar adentro, no sé, o sea, pero dentro del no sé, se dice así, territorio Aguas marítimo. brasileras, no sé, sí, no sé. Aguas Sí, brasileras. dentro de las aguas brasileras, pero que están a cierta profundidad, que son unos yacimientos que tienen petróleo así. Entonces, que nunca se habían explotado hasta ahora. Entonces, o sea, por Petrobras, no sé por qué, sino ahora el tipo está cediendo esos espacios para las empresas. Entonces, bueno, otra cosa sí que te puedo decir que el tipo está haciendo, pues, están habiendo ejercicios militares de los Estados Unidos dentro de Brasil. Entonces, bueno, la semana pasada bueno, ya han habido varios y la semana pasada anunciaron que en noviembre va a haber otra práctica militar en Amazonas, en la triple frontera entre, creo que Perú y Colombia, Brasil, o Ecuador, Perú, Brasil. Está por ahí. Entonces, ¿qué más? Temer, bueno, eso, y esas son decisiones que no necesariamente tienen que pasar por el Senado,
sino que el mismo cuerpo militar lo decide así el ejecutivo o el legislativo diga que sí o que no. Pues. Entonces, ¿por qué? No sé, no sé. Pero en fin. O sea, porque de alguna manera estás metiendo cuerpos militares que no son de aquí. Pues. Está violando la soberanía, ¿no? De alguna manera, pues, pero con la cuestión de que son entrenamientos militares y tal, pero seguramente hay un trasfondo por ahí como siempre lo hay, ¿no? Entonces, otra cosa que el tipo quiere hacer es la reforma del sistema de seguridad social. Eso, bueno, es bastante complejo, pero para resumir, yo que tengo 34 años hoy, dentro de 3 meses cumplo los 35. Si yo comenzara a cotizar hoy, ¿no? Como yo no tengo cotizaciones aquí todavía, solamente coticé por 6 meses, ¿no? Pero en fin, es poco tiempo. Entonces, si yo quisiera lograr mi jubilación, yo tendría que trabajar más o menos hasta que tenga 89 años. Creo que sí. Y la jubilación que te da una cantidad de dinero. Sí, sí, sí. Claro, o sea, como la pensión en Venezuela, la jubilación, pues, cuando te jubilas ya de que ya cumpliste tus años de servicio, cumpliste la edad y tal, o sea, del sistema de seguridad social. De los 35 hasta los 89 son 55 años. Tienes que trabajar 55 años. Sí, tengo que trabajar más o menos 50 años para poder optar a, a la jubilación. O sea que si empiezas a trabajar a los 18, a los 68 te podrías jubilar. Más o menos, sí. Cuando la expectativa, claro, cuando la expectativa de vida está cerca de los 70 años, ¿no? Brasil. Más o menos 70, 72, una cosa así. Y hay mucha gente quejándose del tema, ¿no? Me imagino. No, sí, hace 2 viernes, o sea, sí, hace más o menos como 16 días atrás, una cosa así, hubo una huelga, ¿no? Protestas en todo Brasil, São Paulo, Río y tal, en contra de la reforma del sistema de seguridad social. Porque anteriormente, ¿cuál era? ¿Cuál era la que había? Que es la vigente, ¿no? O sea, las mujeres pueden optar a los 55 y los hombres a los 60. Entonces, él no quiere poner todo el mundo, hombre y mujer, a los 65. Creo que actualmente, tienes que trabajar son 30 años, una cosa así. Que aún es mucho, ¿no? Comparado con Venezuela, que el tiempo mínimo de servicios son 15 años. No sabía. Sí, sí, sí. O sea, si tú sacas la cuenta, pues, o sea, porque el sistema venezolano, o sea, tú tienes que acumular 750 semanas. Entonces, si el año tiene 52, entonces son 15 años que tendrías que trabajar como mínimo para poder optar. O sea, ya con los 15 años de servicio, ya tú puedes optar a tu jubilación. La cosa es que tienes que esperar hasta los 55 o hasta los 60. Para empezar a cobrarla. Para poder hacer el trámite para cobrar. O sea, porque ya con 15 años ya tú ganaste tu derecho, ya te lo ganaste. Ahora aquí lo quiere poner a 49 años y edad mínima de 65. Entonces, sí, ¿qué otra cosa es que está pasando en Brasil? Bueno, Brasil, creo que todavía Brasil estaba teniendo racionamiento de agua. Entonces, bueno, toda la explicación, o sea, que es la que siempre se da, es por el cambio climático, no ha llovido todo lo que ha tenido que llover. Pero si uno se pone a analizar más a fondo toda la región de Brasilia, o sea, está Brasilia, que la rodea el estado de Goiás. Entonces está aquí al norte, está este estado, Tocantins. Toda esa región, el centro-este y como parte del sur,
ha sido, o sea, son áreas que se dedican a el monocultivo. Es decir, agarra 50.000 hectáreas o más y lo único que siembra es soya. Lo único que siembra es maíz. Y de paso, transgénico. No, Sí, bueno, sí. todo es maíz transgénico. ¿Cómo? Todo lo que se siembra es maíz transgénico. El 99%. No te creo. Sí. Entonces, Un momento, ya va. ¿Cómo está la movida de la comida orgánica en Brasil? pero ¿Existe? es bastante cara, pues. No consigues tan fácilmente, pues. Y el que se dedica a eso tiene negocios, pues, porque de hecho ya hay en San Paulo crearon una aplicación para celulares que puedes encontrar a los productores de comida orgánica y tal. Entonces, o sea, te lo llevan hasta tu casa, tu oficina y tal. Entonces, pero es carísimo, pues. Eh, Eso por un lado. No, y lo peor aún, pues, o sea, o todo ese tema de la producción de comida aquí es con los agrotóxicos. ¿Qué es O eso? sea, Pesticidas y eso. pesticidas, bueno, que el nombre es agrotóxico, ¿no? Pero sacaron una ley en que ya los agrotóxicos no pueden llamarse agrotóxicos, sino defensivos. Claro, un eufemismo clásico. Entonces, bueno, yo tengo un amigo aquí que el trabajo de él en la empresa, en una transnacional, DuPont, el trabajo de él es combatir la plaga, es decir, todos los insectos que se comen el maíz o la soya. Entonces, y él me dice, o sea, que él se siente feliz combatiendo las plagas, pues, que es lo que le gusta hacer y tal, pero lo que está haciendo es contaminando el suelo. Él te lo Aparte, dijo. ah, Él te lo dijo. no, o sea, si tú estás echando agrotóxicos, fertilizantes y todo lo demás, estás contaminando de alguna manera. Entonces, bueno, para que tengas una idea, que yo no sé, o sea, no sé el dato, pero no sé cómo se maneja esa información, ¿no? Que yo creo que es a lo largo del tiempo que hacen esa estadística, que el alimento que más tiene agrotóxico es el pimentón, creo que, no, mentira, es la fresa que tiene los 95% de agrotóxico. Entonces yo me imagino que es una medición a través del tiempo, porque, o sea, o no sé si es el peso de la fruta, no sé cómo se mide eso. Pues. Pero a mí lo que más me suena es a través del tiempo. Entonces el pimentón creo que tiene 90%. Creo que luego le siguen la piña, el tomate y tal. Entonces En ese Brasil. es Ese en estudio de Brasil. número lo viste en Brasil, es brasilero. Sí, 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 claro. Son estadísticas de aquí. Pues. Eh, entonces, bueno, o sea, porque para poder tener un monocultivo de 50.000 hectáreas, no sé de cuántos miles, necesitas deforestar. ¿Eh? Para poder plantar soya, para poder plantar maíz. Entonces, y toda esta región que te estoy diciendo, el sudoeste y como el centro norte, es donde están todas las nacientes de ríos. Y peor aún, todas estas empresas y los dueños de Hacienda lo que han hecho es desviar el curso de los ríos para que entren dentro de sus propiedades y no tener que pagar por el agua que usan para mantener todos los cultivos y todo lo demás. Entonces, bueno, sí, o sea, el tema es, o sea, y todo por producir, por mantener la economía, la competitividad en el mundo, los commodities. Entonces, y la última, así que con este tema, es que Brasil quiere
quiere comenzar a exportar arroz. Entonces, que es más áreas de monocultivo, más deforestamiento, más agua que se desvía de su curso y qué sé yo. O sea, o más agua para consumo humano dedicado a el monocultivo. Entonces, porque Brasil quiere que su arroz sea un commodity. O sea, que se exporta a arroz, pero quiere que sea a una escala así, no sé si más que China, no sé qué otro país que exporte arroz así que La sea India. más. Creo que La India, eso. Entonces, eso más o menos así como el tema económico, político de Brasil ahorita sí, grosso modo, ¿no? Porque escuché muchos amigos que se quejan de que Brasil la cosa es muy cara. Y yo no me explico cómo Brasil la comida y la ropa es tan cara si se fabrica allá. En China, tú compras un par de zapatos por, ¿qué te digo? Una semana de trabajo, 4 o 5 días de trabajo, ¿sabes? Zapatos hechos allá, no son muy caros. Puedes conseguir cosas fabricadas, pero parece que en Brasil es distinto. Y también la comida en China como que es un poco más asequible, ¿sabes? No debería ser no creo que no es. ¿Por qué es eso? Por la cantidad de impuestos que se paga. Entonces, e inclusive hay impuestos sobre impuestos. Entonces, o sea, hay impuestos que se solapan. Entonces, o sea, es decir, que la cuenta que te da por un impuesto, entonces a ese total le suman otro impuesto y termina haciendo la cosa más cara. Hay un impuesto que hay sobre la producción industrial. Es decir, todo lo que se produzca industrialmente tiene un impuesto. Todas las bromas, o sea, todo lo que sea tecnología tiene otro impuesto que también es altísimo, Tecnología que se fabrica en Brasil. que se fabrica aquí. O sea, el computador que tengo aquí yo de Dell fue fabricado aquí y es carísimo. O sea, yo con lo que pagué por este computador, yo hubiese comprado dos en otro país. No. ¿Eh? Y hecho en Brasil. Y hecho en Brasil. Es más, con lo que pagué yo, convertido en dólares, me hubiese podido comprar una MacBook Pro, por ejemplo. Y el dinero que se va, o sea, ¿cuál es, las carreteras funcionan? Sí. Tiene, No, funciona, pero lo que pasa es que la gran mayoría o sea, de los trechos, de los pedazos, no sé, de las autopistas son privadas tiene peaje. y tienen peajes que también son carísimos. Y la educación pública es buena. La educación pública no es muy buena, que digamos. El sistema de salud pública, entre comillas, funciona. Pues te voy a contar un caso mío, ¿no? Yo desde hace muchísimo tiempo tengo un problema en el hombro. Entonces, bueno, que tengo una reducción del espacio subacromial, entre otras cosas. Entonces, yo fui, o sea, en septiembre me dolía muchísimo el hombro, ¿no? Entonces fui a el médico, o sea, de la red pública. Claro, me atendieron, todo lo demás, y la doctora hizo el pedido para un ultrasonido. Eso fue 25 de septiembre. Yo no sé si yo tengo la orden aquí, creo que sí, para mostrarte la que tenga. Entonces, y la orden para que, no la tengo aquí. Entonces, la orden para hacerme el ultrasonido me llegó el 5 de este mes, es decir, hace 6 días. Es decir, la solicitud fue hecha en septiembre y la orden para hacerme el ultrasonido me llegó hace una semana. Es decir, ¿cuántos meses después? 8 meses después, 10 meses después. Complicado. Entonces, Y tú pagas impuestos de lo que tú me dijiste, te llega la plata al banco y ya te llega con el impuesto, te lo descuentan de inmediato. dependiendo, o sea, si tú declaras, sí.
si declaras, o sea, si tienes el derecho, o sea, si tienes la obligación de declarar impuestos sobre la renta, sí. ¿Y O cómo sea, tú? que es retención en la fuente. Pero yo hasta ahora, como yo todo lo que recibo es por remesa, por Western Union, o de plata que recibo de fuera, eso se considera como manutención familiar y no está en la obligación de declararse eh, como renta. O sea, si tú empiezas a hacer tú empiezas a hacer sesiones de coaching en línea y ese dinero te lo transfieren a tu cuenta o te pagan por Western Union o X, tú no pagas impuestos por eso. No, solamente pago un impuesto que es el impuesto por operación financiera. Y aún Eh, así, y si no pagaras, y si pagaras impuestos, tenías que pagar ese de operación financiera y además el otro. el impuesto sobre la renta. O sea, ¿cuántos impuestos? Y después otro también. ¿Cuántos impuestos pagan ustedes? No, no, no. Bueno, o sea, si trabajara formalmente, sería el que es el fondo de garantía, ese que es FGTS, fue el fondo de garantía de trabajo y no sé qué. Que sería como el homólogo en Venezuela de las prestaciones sociales. Tendrías que pagar seguro social y hay otro impuesto ahí que se lo suma todo, da poco más de 30%, 32%, 35% de tu salario que tienes que dejar todo el mes. ¿Y cuánto pagas de impuestos cuando tú vas a comprar comida? Si vas a comprar un kilo de harina, ¿cuánto pagas? ¿Cuál es el impuesto? Dependiendo, Cada rubro tiene un impuesto distinto. sí, cada rubro tiene un impuesto. Y, Entonces, pero por lo general puede ser entre un 9 y un 16%, 18%. y cuando tú vas a una tienda, el impuesto está incluido en el Y, precio. claro, sí. O lo Y hay, ves. un- y hay un eh, debajo el total en la factura, te dice cuánto porcentaje de esa compra es destinada a los impuestos. Entonces, yo por ahí, déjame ubicarlo aquí y te comparto la pantalla. Eh, o sea, eso, eh, o sea, Brasil hoy en día, ajá, te voy a compartir esta pantalla de una página que se llama el impuestómetro. ¿Por dónde lo estás pasando? Por este Sí, sí. chat, por el chat del Ya, podcast. sí, ahí está. Eso es lo que se está lo que se ha ¿cómo ha recaudado? ¿Cómo es que se dice? Hasta Recaudado. recaudado hasta hoy, o sea, desde el 1 de enero hasta hoy y en tiempo real en impuestos. Billones ¿cómo se llama? Es Real. real. O sea, Y 816 billones. O ese es el sea, presupuesto, ese es el presupuesto brasilero, ¿no? no, esto es lo que la gente paga de Bueno, pero impuestos. eso es lo que tiene el Estado de Brasil, al final, ¿no? Ah, sí, sí. Porque el dinero no está, ustedes no tienen ningún tipo no tienen nacionalizada ningún rubro, como en Venezuela que el petróleo es nacionalizado y la minería está nacionalizada. No, yo creo que nada, no, no, porque en el gobierno de Fernández Enrique Cardoso, creo que fue finales de los 90, el tipo privatizó todo, hasta la telefonía. Entonces, las mineradoras eran, o Los sea, mineradores, eso es la mina. sí, disculpa, lo que pasa es que las palabras Ese es brasilero, mineradora. mineradoras, o sea, son las empresas de minería. Ah, Las privatizó, pues. Eh, entonces,
el petróleo también, o sea, la energía eléctrica. La O sea, y es aquí que, en donde vivo yo, la central hidroeléctrica la maneja una empresa de Portugal. mira, hay una cosa que el libre mercado es peligroso, ¿sabes? Es un arma de doble filo, porque cuando tú tienes libre mercado, tienes competencia, en teoría, pero si tú lo que haces es libre mercado y la única empresa que da electricidad en ese estado, ya lo dije, es una sola, que no tiene competencia, pone el precio que les da la gana y tú tienes que pagarlo. Entonces eso no es libre mercado, es todo lo Es, contrario. es todo lo contrario. Entonces, Monopolio. y yo creo que ese es el caso que tienen ustedes ahí, ¿no? Que nada más hay una empresa y tienes que pagar el precio que ellos ponen, si no, te quedas sin luz en la casa. Exactamente. ¿Sabes que en España tiene un impuesto a la gente que tiene paneles solares? Un En impuesto al serio. sol. Sí. Y nadie se queja. Nadie se queja. Se queja porque no quieren que maten a los toros, pero la ley Mordaza, impuesto al sol, pues no pasa nada. No, aquí con la energía solar tú puedes venderle la energía al Estado. Tú podrías tener paneles solares en tu apartamento y no pasa nada, no pagarías electricidad. No, exactamente. Podrías O estar sea, desconectado. no puedes estar desconectado. Esa, Eso, esa, es, esa es la única condición. O sea, tú pagarías o sea, pagas la manutención de la red, que es mínimo, ¿no? que es lo mínimo. Pues. ¿Y cuál es el mínimo? No, no, ¿Tienes no idea? te, no te Pero sabría decir. sería el cambio que como $10, más o menos. Yo creo que hasta menos, pues. O sea, no te sabría decir porque no tengo el número. Por ejemplo, mi última cuenta de luz fue de más o menos como $110, ¿Qué? más o menos. $110. Pero mensual no. Trimestral. Wow, eso fue del mes pasado. Un mes, pagas $110 de luz. Y ahorita estoy pagando menos porque estoy viviendo en casa. Antes que vivía en apartamento, pagaba más, 150, $160 o más. Pero porque ustedes tienen un aire acondicionado ahí todo el día. No, el aire acondicionado solo está prendido desde las 8 de la noche, 9 de la noche, hasta las 6 de la mañana, menos. Y ahora que nosotros tenemos aquí estos aires que son inverters, ¿Cómo es eso? eh, concha, yo no sé explicarte muy bien. Yo sé que los aires acondicionados antiguos, porque estos son más actuales, modernos, cada cierto tiempo él tiene que, o sea, él pide energía para volver a funcionar. Entonces, el inverter, no sé qué es lo que hace, que él como que no hace ese jalón de luz, pues, por decirlo así, no sé cómo explicarlo, sino que aprovecha la misma energía que tiene para seguir funcionando. Es decir, que el consumo de energía es eficiente y estable. Entonces, en la casa hay 4 aires acondicionados, 2 son inverter y 2 no. Entonces, pero los 2 que no son inverter nunca los prendemos. Aparte de que otra cosa que suma a las cuentas es la cerca eléctrica, ¿no? Tiene cerca Entonces, eléctrica. sí. Que para los Entonces, malandros y eso. sí, para evitar cualquier cosa. Pero yo en este último mes, como vi que la cuenta de luz llegó en $110, yo dije, no, este mes no voy a aprender la cerca eléctrica. Solamente la he prendido en casos que hemos pasado todo el día afuera o que vamos a pasar el fin de semana afuera. Es la única forma que la he prendido durante este último mes. A ver cómo va a venir la cuenta. ¿Tú has pensado en poner paneles solares? Eso existe en Brasil. Sí, sí, claro, claro. No, aquí, o sea, aquí te digo, esta es la Tierra del Sol, en donde estoy yo aquí. Aquí el sol es inclemente, inclemente. La temperatura normal, así, tranquilo, es 31, 32. No, Normal, así. o sea, ¿y ahora qué temperatura tienes tú adentro de la casa?
No, ahorita yo debo estar aquí dentro de la casa con el ventilador prendido, debo estar más o menos como en 28, una cosa así. Y no estás sudando. No, no mucho, pues, normal, estoy de camisa con cuello y estoy tranquilo. Yo no puedo. Yo esto ya te digo, mira. Ok, Google. London temperature. It's 14 degrees in London right now. 14 grados. Tengo las ventanas abiertas. Estoy al doble de eso. No, no, no. Si yo me pongo de mala leche cuando la temperatura se pone por encima de 18, me pongo mal. Londres es bastante fresco, pero... Ajá, y ahora los paneles solares, ¿cuánto valen paneles solares allá? ¿Tú has averiguado? No, no he averiguado, pero, o sea, bueno, he sabido por referencia, sí, pero no, yo creo que debe ser, para la instalación debe ser más o menos poco de $10,000. 10.000. Y un generador de esos de gasolina. Ahí sí, no sé, ahí sí, no sé, yo sé que uno, porque, o sea, si en algún día llego a construir mi casa aquí, a mí me gustaría tener uno de Tesla, Claro, claro. pero cuestan $5,000, entre 2,000 y pico para 5,000. O sea, que es la batería, pues. Sí, sí, sí. Pero esa batería, yo no sé si es generador. Creo que la batería lo que hace es jugar con la electricidad que ya tú tienes y almacenar. Porque creo que para tener esa batería tienes que tener los paneles y ella guarda la electricidad que no estás usando y como que... Eso. Pero no genera, no es un generador. Lo que hace es guardar la electricidad que tú tienes de tus paneles solares, creo. Claro, ajá, claro. Y después tiene que tener como un convertidor o una cosa, no sé cómo un transformador. Y ellos presentaron hace, creo que el año pasado, unas nuevas paneles solares que son pequeños y tienen colores como terracota o colores de techo normal. Entonces, si lo instalas en tu casa, la gente no se entera que tiene paneles solares. Ajá. Este tipo está rompiendo un montón de esquemas y tal. No sé si yo lo sigo en el Instagram, en Twitter, en todos lados. Elon Musk y Cristina, una amiga española que voy a hacer un podcast con ella, pero eso sí lo vamos a hacer en persona. Viví aquí en Londres, hicieron una oferta para trabajar con Tesla en Barcelona. Y estuvo en unas reuniones, no sé si va a quedar y de repente estoy rompiendo las reglas porque estoy haciéndolo público, pero la llamaron y tal, de Tesla Europa y tal, no sé qué, iba a trabajar para Tesla. Fue una reunión esta semana y no le han dado respuesta todavía, pero y ella súper emocionada, súper que ella también le encanta todo esto y cuando recibió la oferta se puso a hacer un montón, ¿sabe? A enterarse mucho de mucho de lo que Elon Musk está haciendo y tiene un montón de proyectos y tal y tiene un montón de charlas, un montón de cosas que está haciendo. No sé si te enteraste del Hyperloop, que es un túnel al vacío en el que va a viajar dentro un tren en levitación magnética, entonces no va a haber ni fricción de aire ni fricción de suelo, entonces se cree que va a viajar mucho más rápido que un avión, o sea, podría viajar al doble de la velocidad de un avión, al triple, al cuatro, y poder Eso. estar de San Francisco a Los Ángeles en no sé cuántos minutos, de Nueva York a Los Ángeles, y parece que hizo como una licitación, una competencia entre varias universidades o personas que estaban en ese tipo de desarrollo, hizo una competencia y hay varios prototipos y tal, y ya fueron mostrados varios de los prototipos que se aceptaron. Y como eso hay varias cosas en las que él está metido, porque claro, tiene tanto dinero ya y puede conseguir tanto dinero de personas que invierten con él, que está metido en muchas cosas, pero también una de las preocupaciones de él es la inteligencia artificial. También hay no sé si es neurocirujano que se llama Sam Harris, que tiene un podcast también muy bueno, que se llama Waking Up con Sam Harris. Y el hombre también habla de la inteligencia artificial y es un tema también. Y, bueno, no sé si has visto SpaceX, que los cohetes están despegando y aterrizando verticalmente, entonces se usa mucho menos material y no tienen que dejar el cohete. Sabes que normalmente uno de los cohetes se despega de la nave principal y cae en paracaídas y se transforma en basura y no es reusable. Y él cambió eso, ahora los cohetes como despegan, aterrizan, entonces no hay esa pérdida de material
y es mucho más barato, obviamente. No, y yo creo que, o sea, yo creo que lo bueno está por venir, pues, porque, no sé si, yo creo que yo te mandé la noticia, ¿no? Así, que lo que lograron hacer en laboratorio hidrógeno sólido, metálico. ¿Haciendo qué? Que lograron hacer hidrógeno metálico. Oh, yo lo vi, pero parece que no es muy estable. Pero es el metal más ligero del mundo, obviamente, pero parece que no es muy estable. Claro, sí, entonces, y aparte que es superconductor y para combustible, entonces, o sea, que el material como que da para mucho, pues, entonces con toda esta cuestión espacial y todo lo demás, inclusive para las computadoras, pues, imagínate que tengas una computadora de hidrógeno metálico. Parece que no es muy estable y para fabricarlo necesitas una presión muy alta, o sea, necesitas usar mucha energía. Pero aún así, pues es bueno que tengamos eso. Y bueno, uno de los miedos de este Elon Musk es la cuestión de la inteligencia artificial, que no se sabe a dónde va y a dónde va a llegar. Y también estos días estaba escuché el mejor argumento que escuché en contra de que el mundo en el que estamos viviendo es una simulación tipo Matrix. Es que si tú, que la dice este Jordan Peterson, sabes que eso es un tema, ¿no? Que estamos viviendo una simulación de computadora, ¿no? Y Jordan Ajá. Peterson dice, el universo y el mundo tal como lo conocemos es tan complejo que necesitaríamos almacenaje de información, para almacenar información, discos duros o sistemas de almacenamiento tan grandes como el universo para poder almacenar la información que construye, que hace el universo. Si tú agarras una ballena y la disecciona, la divide, la rebana, puedes encontrar dentro de la ballena eh, células y luego moléculas y luego átomos ¿sabes? Y neuronas y un montón de cosas. O sea, ¿cuánta información tendrías tú o sea, cuánto espacio en un disco duro, en cuántos discos duros? O sea, ¿cuánto espacio de almacenamiento necesitarías tú para guardar toda la información que es una ballena? Sí. O un perro caliente, ¿sabes? Entonces, él dice, por eso es que esto no es una simulación. O sea, ese es el primer argumento con el que él dice, no, esto no es una simulación. Para poder hacer, es posible que hagamos las simulaciones cada vez mejores, cada vez más reales, pero ¿cómo guardaríamos toda esa información? Habría que encontrar una manera de guardar la información, Claro. no sé, que rinda más, no sé. Es complicado. Sí, Y bueno, volviendo al tema este de la inteligencia artificial, hay varias películas. Está Autómata, está... ¿Cuál es? Autómata yo ya la vi. ¿La viste? Con Antonio Bandera. Está una de las que más me gusta, la que más me gusta, Ex Máquina, Ex Machina es un... da terror, Sí. terrorífica. Y hay otra, pero no me acuerdo cuál es. Sí, yo vi una en estos días también, eh, pero todas terminan en lo mismo, en la muerte del humano, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que también está el argumento de que si no tú sabes muy bien que tú te vas a morir. Y tú sabes que tus hijos van a vivir, en el mejor de los casos, 150 años y se van a morir. Y tus nietos también. Y quizás si tienes suerte puedes ver tus nietos. Pero realmente a ti te interesa si tus tatara nietos son máquinas o organismos biológicos. Al final no podríamos nosotros, ese no sería el salto. Ir de toda esta conciencia humana encerrados en organismos o en máquinas biológicas a toda esta conciencia, meterla en máquinas y hacer este montón de padecimientos Eh, que no van. bueno, bueno, sabes, bueno, te recomiendo que veas, o sea, Concha, pasa que si te recomiendo la serie, te estoy diciendo que lo que te estoy contando una de las partes principales de la serie, ¿no? ¿Cuál serie? The 100, los, ¿Los los 100, qué? los 100,
Andrew. Oh, yo escuché, había un alemán que vivía aquí que me la recomendó. Sí, porque, o sea, bueno, te estoy contando, lo que pasa es que quiero que la veas, pero no quiero contarte. Y con lo que con decirte que te estoy contando, ya, Spoiler alert. sí, Spoiler ya, alert. ah, Spoiler alert. ajá, entonces, y aparte, recomendándote la serie a este punto de la conversación, te estoy diciendo uno de los temas de la serie, que uno lo descubre en la serie, entonces, pero en fin, entonces, que, ¿será que te cuento? No te cuento. Cuéntame, compadre, spoiler alerts. Cuéntame, porque yo no me caso con series, ¿oíste? No me caso mucho con series porque que invertí mucho tiempo. Veo películas de vez en cuando, bueno, casi que todas las noches veo películas, pero con series me cuesta casarme. No, yo también, pues, pero a mí lo que me atrajo de esta serie, en principio, fue que el tema moral, ¿no? De tomar, bueno, que es un tema súper clásico en la historia, ¿no? Que, bueno, matar a pocos para que muchos sobrevivan. Pero entonces la cuestión está esta dicotomía moral, si puedo o no puedo, si yo tengo la capacidad de hacerlo, o sea, qué autoridad tengo yo para poder decidir sobre otro. Entonces, y la cuestión es el resentimiento del otro por haber tomado una decisión así, así, así. Entonces, y las consecuencias que trae esa decisión. Entonces, que o sea, es un tema que la serie, para mí, la trabaja muy bien. Entonces, y otro, uno de los temas que aparece después, que explica el porqué de todo lo que está sucediendo, es que crearon una inteligencia artificial que encontró como problema que había muchas personas en el mundo para poder preservar así como que la identidad y tal en esta simulación, pues en esta nube, como en una ciudad virtual. Entonces, donde de alguna manera tú hacías el upload de tu conciencia, pero ¿cómo tú haces, de dónde sacas tú tanto almacenamiento para meter 7 billones de mentes? ¿Eh? 7.000 millones de conciencia. Entonces, la inteligencia artificial llegó a la conclusión de que eran muchas personas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Entró en todos los sistemas de seguridad del mundo y apretó el botón rojo y se dispararon las bombas nucleares por todo el mundo. Así empieza la serie. No, no, la serie empieza con el bombardeo, Ah, pero no se sabe por qué. Pues no entiendo por qué. no te quería contar por eso, porque lo que sucede es que esta inteligencia artificial, o sea, para poder perpetuar la raza humana a través del tiempo, su identidad y su conciencia, o sea, subir toda esa información, pero bueno, como era mucho y no tenía la capacidad, entonces bueno, vamos a matar a este poco gente. Entonces, eh, y bueno, eso, pues la serie tiene cosas que a mí, o sea, críticamente como que no me cuadran, pues, pero las acepto, pues. ¿Cómo qué? O sea, porque desde el bombardeo hasta el momento que comienza la serie han transcurrido 97 años. Entonces, en esos 97 años existe una nueva lengua, nuevas costumbres, tradiciones. Ah, Entonces, o sea, o sea, que se ven que son bien, que están bien arraigado. asentadas, pues. Sí, bien firme, o sea, o sea, tú una tradición no la creas en 97 años y una lengua, o sea, o sea, una cosa tan compleja como un idioma en 97 años. O Eh, sea, esa parte ahí no me cuadró mm, mucho, pues, pero
Pero fino, pues. Entonces, pero, o sea, le da un matiz, ¿no? Bien Claro. in- eh, interesante, pues. ¿Qué te iba a Entonces, decir? Ese tema de la inteligencia artificial destruyendo el mundo, Elon Musk en una charla lo dice así, mira, yo creo inteligencia artificial y le digo, quiero terminar con el spam, la inteligencia artificial puede decir, bueno, entonces voy a matar a la raza humana. Porque si ah, yo termino con la raza humana, termino con el spam. Solución, listo, ya resolví. ¿Sabes? Entonces, eh, y Jordan Peterson está hablando también de esto, y él dice, la inteligencia artificial obviamente va a tener mucha, va a tener profundidad o va a tener capacidad, una capacidad increíble que nunca hemos visto, pero hay cosas. Nosotros tenemos una inteligencia como seres humanos. Cuando tú entras a un cuarto y tú ves una computadora, tú sabes que es un objeto para comunicarte con Internet. Si ves una silla, sabes que es para sentarte. Si ves una cama, sabes que es para dormir y duermes en ella. Comprendes las cosas de otra manera. Una inteligencia artificial, pues, habría que enseñarle, ¿entiendes? Esas cosas. Y no vive en el mundo tangible como nosotros. Porque tú dependes de tus brazos, de tus ojos, de estar vivo. Para el que no tiene dos brazos, para el que no tiene dos ojos, de tus oídos, ¿sabes? O sea, depende de sentidos, al menos de uno, para juzgar el mundo que te rodea, ¿entiendes? Y juzgar el mundo que te rodea a partir también de categorías que tienes y que has aprendido y que has recogido, cuando, ¿sabes? Cuando entras a un sitio y tocas algo, tocas madera, tú sabes que es flamable, tocas algo frío o algo caliente, sabes que te quema y puedes hacerte una quemada y te puede salir una ampolla y todo eso es como que es más complejo que simplemente inteligencia artificial. Entonces, quizá un robot con inteligencia artificial tendría esas limitaciones, pues habría que evadir esas limitaciones. Y claro, ajá, pero lo que pasa, una cosa también, pues que estamos pensando un problema futuro con las limitaciones que tenemos hoy. O sea, con el paradigma en que estamos hoy. Pues entonces, de aquí para allá seguramente tendremos otro diferente que será la solución para eso. Pues entonces, intentar encontrar la solución a un problema que todavía no lo tenemos, no sé, pues, no sé es si que el me... problema, sí tienes razón, pero el problema es que la inteligencia artificial no se sabe si está a 2 años, a 5 o a 30. Y eso Sam Harris lo habla también en varios podcasts, que se le llama creo que es el horizonte de suceso. En inglés, él tiene una palabra, una frase con la que se refiere a eso, porque el día que la inteligencia artificial sí. realmente aparezca y tenga acceso al Internet, el mundo va a cambiar como lo conocemos. El otro día estaba hablando a otra persona dando una charla, pero no me acuerdo si estaba hablando, no sé si estaba hablando de inteligencia artificial, estaba hablando de la información que tenemos hoy en día. Hoy en día, nosotros como seres humanos tenemos información para solucionar varios problemas que tenemos como civilización, como cultura, y no le hemos dado solución a estos problemas. No es porque no queramos, sino que porque no hemos atado cabo. Tú tienes estadísticas de enfermedades, de muchas enfermedades, o de una enfermedad, tienes muchas estadísticas y no sabes cómo atar cabo. ¿Entiendes? La inteligencia artificial haría eso en cuestión de horas, en cuestión de minutos, en cuestión de segundos quizás. Sí. Claro, Uh-huh. eh, yo creo que eso era, o sea, todo este tema, yo creo que era lo que hablaba la película Tron. Cuando el tipo logra pasar la red, entrar no sé, pues, el otro lado, que descubre una nueva raza que tiene la cura para todas las enfermedades y todo lo demás. Entonces quizás a lo mejor él estaba hablando era de la inteligencia artificial, ¿no? O No sea, sé. Tengo o que sea, ver de nuevo. ¿ah? Tengo que ver la película de nuevo. Sí, bueno, yo te digo, porque yo la vi como 4 veces, Tron. ¿Sí? Tron la última.
Sí, sí. Pero bueno, que igual es un remake de la anterior, ¿no? Yo no Más o sé si es menos. un remake o es una continuación. No, no Es un remake. sé. No, yo creo que es una continuación. Igual que Blade Runner. ¿Sabes que Sí, Blade ajá, Runner sí, viene sí, ahora? sí, no, es una continuación, sí, 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 es verdad, es verdad. Pues eh, el tema de la inteligencia artificial parece que escuché que hubo una reunión o leí, no sé dónde me enteré, que hubo una reunión en Puerto Rico y estaban invitadas las personas más, o sea, las personas más influyentes en cuanto a tecnología y cultura, Elon Musk, ¿cómo se llama? Mark Zuckerberg, personas importantes de tecnología y tal, de cualquier país del mundo. No sé quiénes estaban porque parece que esas reuniones son privadas, pues. No sé si secretas, pero si son privadas. No, ellos no quieren medios de comunicación dentro, periodistas, ¿sabes? Solo el que va es el que está invitado, no entran amigos de nadie ni nada, y se hablan de estos temas que son peligros que tenemos aquí, peligros inminentes, ¿sabes? O sea, si tú inventaras hoy en día la inteligencia artificial, serías el hombre con más dinero del mundo. Ya, en cuestión de horas, tendrías más dinero que nadie. Porque eh, 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 podrías leer noticias y estadísticas, un montón de cosas y predecir cambios en la bolsa de valores. O sea, no sabemos hasta qué punto la cultura va a cambiar, ¿sabes? No sé si viste la película The Big Short. Este tipo Big también, Short. este tipo con Brad Pitt y Christian Bale. Este tipo súper inteligente predice la burbuja financiera explotando en el año 2008, 2009. Lo predijo como 2 años antes y pensó que se iba a la bancarrota porque compró short acciones y resulta que estaba perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero y al año siguiente explotó toda la burbuja y el tipo hizo $1 trillón, $2 trillones. No sé si viste, tienes que ver esa película, hermano. Te Big explica Short. The Big Short, el gran corto. En español no sé cómo se llama. The Big Short se llama en inglés. Christian Bale y Brad Pitt. Una película, tendrá 3 años. Muy buena esa película. Tengo ganas de verla. Lo que pasa es que las películas, yo para ver películas con Rona, si es una película de estos temas complicados así, le parecen como un poco aburridos. En estos días estuvo pegada con eh, inteligencia artificial y vimos Odisea del Espacio 2001, Es Máquina, Autómata no la quiso ver, yo quería que la viera, vimos Es Máquina, Odisea del Espacio 2001, me gustaría ver Tron de nuevo y después estuvo pegada con otra cosa, pero no me acuerdo. Ayer estuvimos viendo El talentoso Mr. Ripley, Talented Mr. Ripley. No la he Matt visto. Damon, muy, muy enfermo el tipo, muy buena película. Y bueno, nada, hay, este, ahora la mayoría de la media que estoy siguiendo más que películas son podcasts. O sea, sigo el podcast de Jocko Willig, que es ex Navy SEAL, sigo Sam Harris un poco, hay otro historiador que se llama Dan Carlin, que tiene cada historia, hermano, de los mongoles, tienes que ver la de los mongoles, son 4 podcasts o 5 de 3 horas cada uno, y te echa cada cuento, hermano, pero que te pone a temblar, que un día, sabes que el imperio mongol fue el imperio más grande el imperio más grande conocido en una masa de tierra de la historia, ¿no? Después tienes el imperio inglés, fue el más grande conocido, pero no solo fue una masa de tierra. Ellos también estaban aquí en América, allá y aquí. Y, y este Dan Carlin te cuenta cómo los mongoles tú sabes, Genghis Khan Ah, claro, claro, claro. mató al papá y se casó con la mamá cuando tenía 14 años. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Ahí cualquier cantidad de locuras que hacían esto, o sea, cosas que hoy en día serían impensables. Y, pues más que todo esa es la media y veo que si eh, problemas políticos que hay con lo de la libertad de expresión y tal. ¿Qué te has enterado tú de Donald Trump, del tema de Donald Trump allá en... No, 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 lo que te digo, pues como no tengo televisión, o sea, tampoco leo muchas noticias, sí, porque No también tienes tengo, el aparato, no tienes un televisor, no tienes. Pero me imagino que te enteras de todo por la computadora. Porque no, claro, sí, 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 pero tampoco, o sea, tampoco le he dedicado mucho tiempo porque como estoy con lo de la certificación de coaching ejecutivo,
sea, estoy enfocado en eso desde hace un tiempo, pues. ¿Y las niñas, Entonces, cómo se distraen las niñas? no, bueno, esa es otra cosa, tengo que atenderlas a ellas. Entonces ahorita estoy multitasking, pero al 1000%. Pero las niñas no se distraen Sí, con ellos. no, con los juguetes. A veces yo le pongo unos videos infantiles ahí de música y tal, que a Rebeca le encanta. Paola está aprendiendo a verlo. Entonces, que se Rebeca queda. habla. Ah, Rebeca ya habla. habla más o menos, o sea, habla en su idioma y alguna que otra palabra, o sea, pero más para portugués, pues. Entonces, por ejemplo, bueno, ya, o sea, papá, mamá, agua, o sea, o sea, agua la dice en su idioma, ¿no? Bueno, en su idioma medio normal, ¿no? Ella dice acu, Acu. acu, ¿no? Que Es no es agua. italiano, aqua, ¿no? Entonces, En dice latín. acu. En latín, ¿no? Sí, ajá, jugo, cuco, cuco, entonces, gato, ato. Sí, ¿Sí? típico, típico. Ato, ato. Sí, ato. Entonces, bueno, Paola, antes decía Pavo, Pavo, y ahora está diciendo Pagua, Pagua. Están ahí en la casa contigo. Sí, están ahí, están ahorita con Marta. Y tú el certificado de coach lo estás haciendo, ejecutivo lo estás haciendo los días de semana. No, bueno, lo que pasa es que, pues sí, Bien, entonces, no sé, bienvenidos a todos. ya que se me disparó ahí, que te quiero mandar, a ver si te sirve. No, bueno, hay clases, o sea, en la primera semana fueron 3 días continuos, todo el día entero. En la semana, esta semana hubo una clase de 2, 3 horas, la semana antes pasada también. Entonces, pero tengo encuentros semanales con el grupo de estudio y que me asignan un compañero de aprendizaje, pues. Entonces, que siempre tengo que estar en contacto, discutiendo las cosas, haciendo los ejercicios para la semana, para el lunes que viene, o sea, para el 22 tengo que entregar la lectura de, dos libros, de un libro, 2 capítulos y de otros 3. Mira, Entonces, uno de los libros habla sobre el poder, sobre el poder en las organizaciones y otro que es o sea, como de la columna vertebral de la certificación, ¿no? Que es de 5 dominios de la gestión ontológica. Entonces tengo que leer sobre la realidad, la posibilidad y acción y resultados. Son 3 de los 5 dominios. sabes que esto me recuerda un poco un discurso de este Jordan Peterson que quiero que veas cuando habla de tú como ser humano, qué es lo que quieres hacer, qué debes hacer tú como ser humano para ser feliz, cuál es el fin, cuál es la finalidad de la vida. Y el tipo, pues, te habla desde, algunas veces cita griegos, filósofos, y habla de arquetipos, habla de- de- va, el tipo es profesor de psicología, pues entonces va a distintos lugares, a distintos, a emociones, a actitudes. El tipo es súper interesante, súper interesante. Y bueno, junto con Steven Pinker, que lo sigo mucho por la cuestión del lenguaje, este tipo, pues la cuestión de psicología es increíble. Ahora, no sé, habría que ver si ellos tienen algo en común, si podrían, si,
están de acuerdo en varias cosas o quizás se contradicen, porque también Steven Pinker habla un poco de la sociedad y tal. Lo que pasa es que creo ¿De la que... qué? Ah, Habla un poco de la qué. es más una crítica a la sociedad o más como con un punto de vista más global de la situación. En cambio, ¿cómo lo veo yo? Jordan Peterson te habla mucho a ti. Él mismo lo dice en un discurso, en una charla que está diciendo que una de las razones por las que él es exitoso es que él siempre le habla a una persona, independientemente de que hayan 100 personas en la charla, te está hablando a ti, tú sientes que te está hablando a ti. Yo no estoy diciendo que no, Steven Pinker no lo haga, pero la mayoría de las veces lo poco que he leído y he escuchado, pues está hablando más de temas, ¿entiendes? Y está como que tratando de explicarte una situación o una estadística y tratando de obtener información a partir de eso. Pero bueno, igual me parece que son, para mí, en mi vida son las personas que me influencian más hoy en día y te recomiendo que le eches un vistazo a eso. Me gustaría hablar del tema de lo que está pasando en Venezuela, quizás de lo que está pasando también en- aquí en Londres, en Inglaterra, pero llevamos 2 horas de podcast ya, creo. 2:30. 2:30. Bueno, parece que fueron 20 minutos, ¿no? De pan. Y podemos cerrar. Lo voy a subir ya mismo a YouTube, porque se va a tardar como 4 horas en subir, ¿sabes? Seguramente. Uploading. No, lo bueno de este programa es que los archivos no son tan pesados. Sí, pero la calidad la estoy viendo que es súper granulada. ¿Cómo haces tú para subir la calidad de este video? O sea, la cámara de mi computadora mía también, que es muy vieja, ¿no? También. No sé. ¿Cómo haces tú para subir este video? ¿Ya lo has hecho? ¿Tú has subido uno de estos videos a YouTube? No, pero sí he grabado sesiones. ¿Sí la has grabado? Sí, sí. ¿De cuántas horas? No, bueno, una sesión fue como de 1 hora y poco. ¿Y cuánta memoria te usa? Poco. O sea, bueno, en estos días vimos una de 3 horas y pesaba como creo que 90 megas. 90, 3 horas, 90 megas. Está bien. una Está bien, cosa así. porque los videos que yo grabo con el teléfono son 4 gigas, 5 gigas, 3 minutos. No, 1 giga, 3 minutos. En Claro, Full HD, 1 giga, 3 minutos. claro, porque tienes que ver o sea, porque es la, Resolución. sí, pero la forma en cómo es codificada, Ah, entonces, no sé cómo se dice eso sí. en el lenguaje que tiene que decir, pero El codec y tal. Tú, ahora que le doy stop y queda y- grabado en mi computadora. exactamente. Dale. ¿Y cómo es que se llama este programa? Zoom, ¿Yo lo Zoom, tengo ya o lo estoy usando en línea? no, bueno, yo creo que se instaló, pues, ¿tú estás usando Mac o qué? Mac. Entonces, bueno, tienes que ver ahí, no sé en dónde, si tienes un icono azul como con una cámara. Y ahí tiene que estar en mis downloads. No, Tengo una... no, para poder usarlo tienes que instalar, creo yo, no sé cómo funciona Mac. Pero ¿dónde cayó este programa grabado? ¿Dónde está grabado? ¿No sabes? Tú No, tienes una carpeta donde te caen los programas grabados. claro, sí. Bueno, dale, vamos a terminar el podcast. Y no me voy a parar de grabar, pero después quería despedirme de ti después fuera del podcast. Voy a parar de grabar.